Bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Roberto. Espero que todos estén muy bien. Hoy queremos dar continuidad a nuestra clase de antropología social. Como todos ustedes saben, estamos trabajando de esta manera. Así es que les invito que, como siempre, a todos los chicos del primer curso y a todos los que también tienen el gusto de poder compartir con nosotros la clase de esta manera, nos puedan seguir a través de este sistema en el cual estamos desarrollando nuestras clases del primer curso en la materia antropología social. ¿Ok? Bien, si tienen el libro de texto, me gustaría que me acompañen ustedes. Vamos a trabajar hoy en la página 41 del libro, 41 en adelante, 41, 42, etcétera, hasta la página, el contenido del libro, hasta la página 45. Ustedes se darán cuenta que en el libro de texto quizás pareciera que estamos saltando una lección, pero esa lección que tenemos en las páginas anteriores ya lo habíamos desarrollado en clase. Así que vamos a ir directamente a la página 41 y el tema que hoy queremos tratar se titula Cultura y Subcultura. Ya habíamos hablado, como les decía, acerca un poco de lo que tiene que ver con la cultura en general, pero aquí lo vamos a juntar un poco con este tema muy importante que es la subcultura también. Y más bien en esta clase, en esta parte de nuestro material, de nuestro contenido, la idea un poco es entender una especie de microclima que se da en la sociedad en que vivimos, sea una ciudad pequeña, mediana, grande, en el campo, etcétera. Cómo se da un poco esas características generales que nos definen como sociedad y cómo esas características nos de alguna manera nos encaja dentro de esa sociedad, nos limita dentro de esas costumbres, para no decir directamente que nos obliga a comportarnos de una o tal forma. ¿Ok? Vamos a volver a definir un poco, estoy citando aquí directamente lo que tenemos en el libro de texto. Lo que es la cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones explícitos o implícitos a través de las cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que lo conforman. Esa es la definición que tenemos en el libro de que es una cultura, como ya también lo habíamos parafraseado en clase y bien lo define aquí el material. Un poco aquí es el conjunto, como dice aquí el material, de aquellas situaciones a través de las cuales en forma, como dice ahí, explícitos o implícitos, la sociedad hace que nos comportemos de una manera tal. Obviamente no en un mismo nivel, en un mismo contexto, pero lo que hace la cultura un poco es definir cómo es que nos comportamos, cuáles son nuestros patrones de comportamiento, nuestras costumbres comunes, que son globales dentro de una sociedad dada. Eso es lo que entendemos por la palabra cultura. Ahora bien, ¿qué es una subcultura? Que es lo que hoy vamos a prácticamente concentrarnos prácticamente en lo que es la subcultura. Son modelos y tradiciones basados en símbolos diferentes asociados a subgrupos de una misma sociedad. La misma tiene su origen en la etnicidad, en la clase social y a veces también en la religión. Es decir, la subcultura es un modelo que estudia mayormente el comportamiento a nivel más grupal, cómo nos movemos como grupos. Por ejemplo, en las ciudades grandes, como la ciudad capital u otras ciudades que tenemos en Sudamérica, obviamente hay una cultura general que nos define como país, pero dentro de una ciudad que tiene obviamente más de 1 millón de habitantes, hay ciertos microclimas que no necesariamente se repiten
en los diferentes lugares, en los diferentes contextos de esa cultura en general. A eso es lo que llamamos subcultura. Otro ejemplo categórico de subcultura mirado un poco como con un microscopio es lo que yo les decía en la clase anterior. Cada familia es una subcultura. Podemos todos pertenecer a la cultura paraguaya como paraguayos, como sociedad, nuestra etnicidad que nos define como paraguayos, pero a pesar de que pertenezcamos todos a la cultura paraguaya, cada familia tiene una idiosincrasia, tiene un modelo, tiene unos principios, tiene sus reglas. Nunca podemos decir, por más parecida que sean las familias, que el contexto sea igual. Nos parecemos, pero cada familia es una subcultura. Esa sería una manera de mirar a través de un telescopio lo que significa la subcultura dentro de una sociedad mayor, dentro de un grupo grande de personas que comparten una cultura común. Muy bien, vamos a ir a lo que es una cultura de masas, cuando es que esa subcultura se traslada a las masas. ¿Qué es una cultura de masa? Una cultura de masa es un fenómeno que se da dentro de una sociedad y que afecta a varias subculturas a la vez. En el libro vamos a encontrar un ejemplo concreto de cómo se suele dar un fenómeno de cultura de masas. En el libro cita, por ejemplo, la famosa película Coco. Es una película animada que se estrenó en el 2017, obviamente en Estados Unidos. Una película que hace mucha referencia a lo que es un poco la cultura latinoamericana. Está hecho desde el punto de vista de mostrar un poco una faceta de la cultura latinoamericana, y causó muy buena impresión, como también ciertas películas y series que solemos ver cuando esos eventos causan una especie de influencia a nivel general. Estamos hablando de cultura de masas. Podemos referirnos a un grupo musical que de repente la está pegando, que de repente tiene mucha entrada, un programa de televisión, una serie televisiva, un evento que causa una especie de influencia en una cultura, en varias subculturas que se dan en una sociedad en general. A eso le llamamos cultura de masas. El otro ejemplo categórico que une un poco a las subculturas, y esto sí es a nivel inclusive global, a nivel mundial, es el fenómeno de las redes sociales. Las redes sociales han traído en nuestro tiempo una verdadera revolución de cultura de masas, inclusive más allá de las culturas muy bien definidas. O sea, las redes sociales están presentes en el mundo oriental, están presentes en otras religiones, en grupos muy diferentes al nuestro. Está en el hemisferio sur, en el hemisferio, prácticamente está en todo el mundo que tiene una conectividad. Donde haya internet, donde haya una capacidad de conectividad, sí o sí están presentes las redes sociales. Esto es algo que muy pocas veces se da en la cultura global, porque como yo ya les había mencionado en clase, por ejemplo, cuando yo tenía la edad de ustedes, 14, 15 años, no existían las redes sociales, ni existía el internet, ni existían los teléfonos celulares. Ustedes pensarán que yo tengo 90 años. No, no soy tan viejo. Los celulares como tal empezaron a entrar en forma masiva prácticamente desde hace 20 años atrás, no más de 20 años atrás. Y las redes sociales no tienen más de 15 años. Hace 15 años en el Paraguay nadie hablaba del WhatsApp. El Facebook se usaba pero muy poco. Se usaban otro tipo de redes sociales en forma muy incipiente todavía, así
no tenía una entrada todavía global. Así es que es interesante cómo una cultura de masas puede impactar en un tiempo récord a nivel general y traspasar las subculturas. Cualquiera hoy en día tiene un perfil de Facebook, cualquiera tiene un perfil de WhatsApp, cualquiera tiene un perfil en el Instagram, inclusive es un fenómeno tan importante que ha penetrado tanto en la sociedad que hasta el punto de personas que decían que se resistían a formar parte de las redes sociales, hoy tienen también su perfil, personas que antes decían no, yo ya soy viejo para esto, yo no sirvo para la tecnología, o sea, personas de tercera edad en gran medida hoy también ya se han acoplado a las redes sociales porque es un caso de cultura de masas. La antropología también estudia el impacto social que se da en las personas cuando ocurre eventos como estos, como se da ahora mismo con estos ejemplos sencillos que les acabo de poner. Y quizás, volviendo un poco otra vez al ejemplo de esta película animada, que es nueva todavía, seguramente ustedes conocerán alguna serie que todo el mundo está viendo. En Netflix, por ejemplo, muchas personas no se pierden sus capítulos de serie. O sea, son ejemplos de cómo se dan casos en donde afecta a la cultura de masas, incluyendo varios subgrupos. No importa el idioma, hoy en día el idioma ya no es un impedimento, hoy en día la distancia ya no es un impedimento, hoy en día las diferencias sociales ya no son un impedimento. A eso llamamos cultura de masas, cuando logra traspasar esos obstáculos aparentes que antes sí lo eran. A eso llamamos cultura de masa. Por otro lado, vamos a ir un poco a mirar los principios esenciales de la cultura de masa. ¿Cómo se da esto? ¿Qué principios se tienen que cumplir para que podamos decir que un evento, una serie, un fenómeno, algo que ocurre, se convierte en una cultura de masa? Por ejemplo, se da una centralización del poder, porque la comunicación tiene un poder sobre las personas y se centra el poder un poco en la globalización. Eso tiene mucho que ver con esto, con el siguiente punto que dice la uniformidad de productos de consumo. Se han unificado las formas de conectarnos, se ha unificado la manera en la cual la persona accede a la comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que gran mayoría de las personas, sin importar su nivel social, académico y hasta económico, pueden tener acceso a los productos de consumo. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a poner un ejemplo concreto. Hace 20 años atrás no era tan fácil como hoy tener una moto. Hoy en día la cuota de una moto es más barata que inclusive muchos electrodomésticos que se venden a nivel global. Por decir de una manera, hace 20 años atrás era impensable. Hoy en día uno va a un centro de compras, cualquiera, no tiene que ser las grandes casas que fabrican, presenta un documento, saca la moto con una cuota bastante, o sea, se ha logrado llegar un poco a la gran masa de personas con los productos de consumo. Lo mismo ocurre con los celulares. Hoy en día la mayoría tiene acceso, inclusive a través de las empresas que dan estos servicios, inclusive de forma gratuita al celular, pero uno tiene que pagar el plan, obviamente. Yo recuerdo que cuando recién salían los celulares, yo creo que les había contado esto en clase también, les estoy hablando de no más de hace 20 años atrás, o 25 años atrás, pero más bien hace 20 años atrás. Yo recuerdo que solo la gente pudiente podía comprarse un celular,
porque los celulares que venían ni siquiera eran de alta gama como los tenemos hoy, eran analógicos, nada que ver con pantallas a color, con cámaras, ni mucho menos con internet. Uno tenía que pagar por las llamadas que recibía y obviamente también por las llamadas que hacía. Era un lujo tener un celular y estaba destinado solo a una franja de personas que estaban en un nivel económico aceptable. Ustedes no se imaginan que hoy en día, afortunadamente, ¿no es cierto? Yo no estoy diciendo esto de forma negativa, sino con muy buen tino. Hoy en día todos o la gran mayoría de la población tiene acceso a los productos de consumo. Y esto es un fenómeno que se da un poco también en la cultura de masas. También hay una sincronización con las nuevas técnicas. La cultura de masas lo que ha logrado hacer un poco es la unificación de las técnicas, especialmente a través del internet. Pareciera que hoy es imposible vivir sin internet. Y conste que, como les vuelvo a repetir, las redes sociales y el internet no tienen, por lo menos en Paraguay, más de 25 años de antigüedad o menos inclusive. Hace 20 años atrás en Paraguay el internet era también un lujo. Me acuerdo que teníamos que ir en las cabinas que daban este tipo de servicios. Nadie tenía internet en casa, mucho menos en un celular. Y hoy en día la tecnología ha logrado unificar un poco a las masas también. O sea, vivimos en un tiempo como nunca antes. La repentización, la globalización es una realidad gracias a la sincronización de las nuevas técnicas. También se ha maximizado la producción, la productividad, cosas que antes eran impensables que en nuestro país se pudiera, por ejemplo, armar, se pudiera hacer, hoy en día se puede hacer, se tiene acceso a la productividad. Ha crecido bastante el hecho de que muchísima gente, como decía recién, tiene acceso a cosas que antes eran impensables que pudiéramos tener acceso a eso. O sea, la productividad. Vivimos en un tiempo en el cual se producen cosas a nivel estándar, se fabrican cosas, se ensamblan cosas que la marca está al otro lado del mundo, pero a través de una franquicia la empresa permite ensamblarlo aquí en el país. Por eso es que los precios han ido bajando de cosas que anteriormente costaban una fortuna, hoy en día cuestan prácticamente menos de la mitad de lo que costaba hace 20 años atrás. Y el tema de los celulares es un ejemplo concreto de eso también. También hay una concentración poblacional muy importante. El crecimiento de la urbanidad hace que el fenómeno de la cultura de masa se dé con mayor facilidad. Hay ciudades en el interior que han crecido bastante, de nuestro país estamos hablando, que han crecido en población, han crecido en conectividad, han crecido en modernidad, los medios de comunicación han crecido bastante. Eso hace que la concentración poblacional se pueda quedar en las grandes ciudades, porque es que antes todo el mundo quería venir en Asunción porque en el interior no había canales de televisión, no había cable. Ahora, hoy en día, en cualquier parte del país, usted tiene los canales de cable porque hay una conectividad que ha logrado hacer que también la concentración poblacional pueda crecer en el lugar de origen, y eso también hace que la migración ya no sea muy necesaria. O sea, se tiene acceso a los medios de comunicación, a los medios, a la tecnología, en las grandes ciudades también, e inclusive en pueblos pequeños. Eso es lo que se hace, digo bien, que el fenómeno de la cultura de masas pueda darse con mayor amplitud. Existen algunos agentes de socialización para que esto se dé, y básicamente son 4. Aquí yo les voy a mostrar 3. La familia es el primero de ellos. La familia es el primer centro de socialización. Hace rato les decía que
Si miráramos con un telescopio, la familia también es una subcultura, por eso la familia siempre va a ser el núcleo de cualquier fenómeno social, porque la familia es el centro de la sociedad. Aparte de la familia, tenemos la escuela, o en este caso el colegio, es el siguiente agente de socialización, en donde aprendemos a socializar con las personas. Y por último, los grupos de pares, o sea, nuestro grupo social, nuestro grupo de amigos, nuestro entorno, nuestros parientes, el grupo del barrio, el grupo con el cual voy a jugar, voy a compartir, mi grupo de amigos, es decir, mi grupo social, la familia, la escuela y mi grupo de pares o mi grupo de amigos, mi entorno social. En el libro tenemos también, menciona un cuarto que son los medios de comunicación, pero en realidad estos tres son los más importantes, por eso yo lo puse aquí en pantalla. La familia, la escuela y mi entorno. Porque los medios de comunicación más bien son formadores de opinión, o sea, son un agente de socialización en ese sentido de informar, pero también, si nos damos cuenta, forman mi opinión. Porque lo que yo escucho hoy en el noticiero, de eso voy a opinar. Y de acuerdo a lo que me dice el periodista, eso me influye muchísimo en mi forma de opinar. En ese sentido es que es un agente de socialización, pero estos tres que vemos aquí son los primeros y los más importantes agentes de socialización que ayudan a formar una subcultura dentro de una cultura global. ¿Cuáles serían aspectos contradictorios de la cultura de masa? Siempre va a haber algunos aspectos que no son muy positivos, que debemos mejorar, que debemos tener en cuenta. Está dirigido, digo bien, a un público muy amplio, es decir, no mimetiza, no individualiza, sino intenta encajar a todos en un mismo modelo. Esa podría ser una debilidad de la cultura de masas, porque va dirigido a un público muy amplio. Volviendo otra vez al ejemplo de una serie, una película, la película no va dirigido solamente a un pequeño grupo de personas, sino intenta alcanzar a la amplia mayoría de la sociedad. El otro aspecto es tienden a neutralizar las diferencias sociales, es decir, hace que no se preste atención a las diferencias sociales que siempre existen en medio de una subcultura. Intenta pasar por alto las diferencias sociales. Y ojo, pasar por alto la diferencia social no significa que vayamos a considerar a todos por igual. Pasar por alto es lo mismo que hacer la vista gorda en las diferencias sociales, y lo que hace esto es un poco posterga la solución de las diferencias sociales. Esto se estudia mucho en antropología, cómo es que reaccionamos ante las diferencias sociales. Hay dos maneras de reaccionar ante las diferencias sociales, ante la discriminación social. Una es esta, neutralizándola, o es decir, haciendo la vista gorda, no prestándole atención, y la otra justamente es atender a esas diferencias sociales. Otro aspecto contradictorio de la cultura de masas es que las personas se ven sometidas a la ley de la oferta y la demanda. Nos encasillan a lo que esa cultura nos ofrece a través de la oferta y la demanda. Es decir, tal celular es el que tenés que tener, tal televisor es el que tenés que tener, tal programa es el que tenés que ver porque es el que está pegando, es el que está teniendo éxito. Entonces uno lo ve simplemente porque todo el mundo lo está viendo. Tal novela, tal programa, tal serie, Netflix, usted lo ve simplemente porque todo el mundo lo está viendo, porque lo postea en Facebook, porque lo pone en un grupo, etcétera. O asistimos a una transmisión en vivo por las redes sociales porque vemos que hay muchísimos suscriptores que lo ven.
Entonces eso hace que yo me sienta tentado, sometido a consumir lo que supuestamente es correcto. Y ojo chicos, no porque haya 200.000 suscriptores en una página, en una red social, significa que necesariamente sea bueno. Esto es algo muy contradictorio en la cultura de masas y hay que prestarle mucha atención. De vuelta vuelvo y les digo, cantidad no es igual a calidad. Repito de vuelta, cantidad no es igual a calidad. Otro aspecto contradictorio de la cultura de masas es que ofrecen al público solo aquello que se considera importante. Es decir, vivimos presos de lo que los empresarios de los medios de comunicación creen que es importante ver. A veces yo me aprieto en la cabeza con los programas de televisión en canales abiertos que solemos tener. Se emite eso porque a los empresarios, a los grandes empresarios y a las empresas que publicitan, que tienen su publicidad dentro de esos programas, le interesa que se vea, porque es lo que vende. Entonces estamos presos de en algunos casos, de una mala calidad. No se considera si es de calidad lo que se emite en la televisión, sino lo que vende. Les voy a poner un ejemplo un poco delicado, ¿sí? Y acá voy a pedir permiso a las damas y con mucho respeto a las señoritas, a las damas que puedan también ver este video. Ustedes se fijarán, por ejemplo, en algunas publicidades, ya sea de algún producto, a veces que nada tiene que ver, ponen una chica semidesnuda porque eso es lo que vende, porque eso es lo que capta la atención. Entonces no es la calidad lo que importa, sino lo que importa es si va a vender, si va a pegar, si va a tener éxito. En un calendario, a veces en un repuesto, ponen una chica con poco vestido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, un repuesto de auto con una chica semidesnuda? Nada. Pero lo ponen ahí porque es lo que consideran importante, porque mayormente son varones los que van a ver esa publicidad y lo que quiere esa publicidad es llamar la atención, porque lo considera importante para vender, pero no se considera qué es lo que implica aquello que ponemos que capte la atención de las personas. Muchas veces la publicidad está muy dada a solamente captar la atención sin prestar atención a la calidad de dicha publicidad. Y eso es muy contradictorio, muy negativo en la cultura de masas. Se le pone a ver a la gente lo que vende y no necesariamente lo que es bueno. Por último, propicia el conformismo. Por todo esto que dijimos anteriormente, el conformismo es una de las más grandes enfermedades de la cultura de masas. Por el consumismo. El consumismo lo que trae es conformismo. Yo me conformo con adecuarme al estándar de la sociedad en donde vivo, y si no me adecuo a eso, nunca estoy conforme. No estamos hablando del conformismo de dejarme estar, sino conformismo en el sentido de que la cultura de masas a veces nos obliga a acomodarnos al común, a lo que todo el mundo está haciendo. ¿Ok? Bien, por otro lado vamos a ver cuáles son los efectos positivos de la cultura de masa, o efectivos, como dice ahí en el título de la cultura de masa. En primer lugar, admite una participación con igualdad y derechos públicos. Algo muy importante que se viene dando en nuestra sociedad es que, por lo menos en forma teórica, se dice que todos tenemos igualdad de derechos. Todos tenemos los mismos derechos a acceder a la comunicación, a acceder a la educación, a acceder a mejorar nuestra calidad de vida. Esto es algo muy positivo que tiene que ver con la cultura de masa. La igualdad de gustos
elimina ciertas diferencias de clases. Es cierto, puede hacer la vista gorda a las diferencias de clases, pero también al igualar a las personas dentro de un estándar, también de alguna manera, cuando se hace bien, ojo, cuando se hace bien, elimina las diferencias de clases. La publicidad e información estimula la curiosidad, pero de vuelta vuelvo y les digo, la buena publicidad. Por ejemplo, una buena publicidad que estimula la curiosidad positiva sería, por ejemplo, que últimamente tenemos en muchos casos de esto, por ejemplo en el Facebook o en las redes sociales, de repente usted puede ver una publicidad donde uno puede encontrar libros, materiales, documentales, elementos educativos en forma gratuita, cursos online en forma gratuita que antes era impensable hacerlo. Eso no solo estimula mi curiosidad, sino también, como decía aquí arriba, hay una igualdad de derechos públicos, es decir, todos hoy pueden acceder a cosas, a servicios, a factores, a bienes que inclusive en tiempos anteriores era impensable que esté a la par y al mismo tiempo esté disponible para la mayor cantidad de personas. Otro aspecto positivo de la cultura de masa es que todas las personas tienen acceso a aspectos del mundo, a información. Hoy en día podemos tener, como conectando otra vez con lo que veníamos diciendo recién, a cuestiones, a servicios que antes eran impensables. Hoy en día, por ejemplo, no necesito comprar necesariamente una enciclopedia, lo puedo tener gratuitamente en internet, toda vez que sea reputado, toda vez que tenga un origen que sea arbitrado para la formación, y no solamente para la información, para el entretenimiento. Hoy en día podemos conocer lugares del mundo sin necesidad a viajar a través de programas de internet. El acceso, repito de vuelta, a los medios de información, a las redes sociales, ha acercado al mundo como nunca antes. Por eso es que hoy en día las noticias corren mucho más rápido. Antes eso era impensable. A eso nos referimos, que las personas tienen acceso a aspectos del mundo que antes quizás teníamos, pero tardaban más tiempo. Hoy en día, con la repentización de los medios de comunicación, eso se da con mucha mayor acidez y con mucha mayor velocidad. Y por ende favorecen a la transformación cultural. Y aquí me quiero detener porque estamos llegando al final de esta clase. Creo que nosotros tenemos que aprovechar esta cantidad de información útil que tenemos a nuestro alcance para fortalecer nuestro nivel cultural. La lectura, la información hoy en día está al alcance de la mano. Hay libros que yo, por lo menos cuando era un chico de 12, 13 años, ni soñaba tener. Hoy lo puedo leer en internet. En mi tiempo yo lo tenía que comprar, valía una fortuna. Hoy en día, a través de los medios de comunicación, yo tengo acceso a eso. Lo que les quiero decir, chicos, con esto es que ustedes viven en un tiempo magnífico. Vivimos en una era realmente trascendental. Como nunca antes el ser humano tiene acceso a la información que puede transformar nuestro nivel cultural. Con esto, chicos, yo les animo que los que tienen wifi, los que tienen internet, lo usen para informarse. No digo que de repente no lo hagan para hacer memes, para ver un video, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no está aprovechando en forma positiva este interesante arsenal de información, de material, de acceso a esos materiales que hoy tenemos, que hace 20 años era impensable tenerlo. Aprovechemos para formarnos.
Si vamos a estar hurgando siempre en YouTube, que sea en páginas, en canales de formación, en canales que me informen, que me ayuden a transformar mi nivel cultural. La cultura de masas ha fortalecido extraordinariamente como nunca antes la oportunidad que tenemos de transformar nuestra cultura, de leer, de tenerlo con imágenes, de tenerlo con sonido que antes no teníamos. Leer una novela, leer un poema, bajar un audiolibro. Si no te gusta leerlo, lo puedes poner en el celular directamente desde las páginas del... Que no sea simplemente para reírnos, para mirar otro tipo de cosas que de repente no convienen, como la pornografía, como el exhibicionismo, como cosas que no nos van a formar. Busquemos información útil, aprovechemos esto que como nunca antes tenemos al alcance de un clic, ¿no es cierto? En el celular, en la computadora, en la tablet, hasta en los televisores que hoy tenemos, hoy en día, para conectarnos y buscar información que nos enriquezca culturalmente. Es mi deseo, chicos, que podamos acceder a esta faceta de la cultura de masa. Por eso me detuve para hacer una breve reflexión. Siempre hacemos en alguna parte de nuestra clase, en algún punto, en algún segmento, una pequeña reflexión que nos ayude, porque la idea es que la clase no simplemente desarrolle el programa, no solamente desarrolle el planeamiento, sino que nos ayude, por más de que esta sea una materia muy leída, a conectarlo con nuestra realidad, a conectarlo con nuestra vivencia. Ojalá que toda esta oportunidad que ustedes tienen hoy, que yo por lo menos cuando tenía la edad de ustedes no tuve, ustedes hoy en día tienen el mundo a un clic de distancia. Pero va a hacer la diferencia de qué manera lo estoy aprovechando. Moraleja entonces, sepamos aprovechar la gran cantidad de información gratuita inclusive que tenemos hoy para formarnos culturalmente. ¿Ok? Muy agradecido por su atención. Quiero darles las gracias a los chicos que me están siempre escribiendo, dejándome sus comentarios. Es muy importante que siempre puedan ustedes observar el video detenidamente. Lo estamos haciendo de esta manera, yo por lo menos lo estoy haciendo así, porque considero que es mejor que hacerlo directamente en vivo, porque usted puede descargar el video, puede minimizarlo, guardarlo, volver a verlo después. Lo hacemos en la dinámica de nuestro tiempo, que hoy en día es muy especial. Entonces, por ello lo estamos haciendo de esta manera, ¿ok? La tarea para esta clase, como ustedes se darán cuenta, está en el libro, en la página 45, 46 y 47. La tarea entonces es completar el cuestionario que tenemos en el libro, 45, 46 y 47, completar el cuestionario que tenemos allí en el libro de texto de antropología social que estamos desarrollando en este tiempo. Así es que les agradezco muchísimo su atención. Como siempre, les envío un fuerte abrazo. Espero que todos estén bien, con salud, y que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias.